Hay una campaña del Partido Acción Nacional que dice muerte y Morena es lo mismo. Ese es el verdadero saldo de la cuarta transformación. La campaña que el PAN inició en Chihuahua, que instaló espectaculares con la frase muerte y Morena es lo mismo, no es nada más un golpe de publicidad, es la síntesis de casi 8 años de gobierno de la llamada cuarta transformación. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre del 2018 y Claudia Sheinbaum tomó el relevo en octubre del 24, el país ha estado viviendo una combinación de violencia persistente, de desabasto crónico de medicamentos, el deterioro del sistema de salud, que ha dejado un rastro de muertos enorme, que ni siquiera con las mañaneras lo pueden ocultar. Los datos oficiales, los reportes de las organizaciones civiles nos confirman que con el control de Morena la muerte se volvió rutinaria, en las calles, en las casas, en los hospitales. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por sus siglas lleva CESNSP, según las cifras también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, entre 2019 y 2025 México acumuló entre 180,000 y 224,000 homicidios dolosos, dependiendo de cuál fuente quieras utilizar. Una información que sale del gobierno. 220,000 te están diciendo, pero sabemos que han estado ocultándola. Durante el sexenio de López Obrador, los números se mantuvieron en niveles históricos como nunca. Ni con Felipe Calderón, ni con Peña Nieto, ni con Vicente Fox, ni con Cedillo, ni con Salinas de Gortari. En varios años se superaron los 30,000 asesinatos, casi llegando a los 36,000. El INEGI reportó algunas cifras preliminares de 27,989 homicidios nada más en 2025, lo que equivale a 21 personas, casi 22, por cada 100,000 habitantes. Y aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum presume de esta reducción promedio diario de homicidios dolosos, porque dice ella que de casi 87 en septiembre del 24 se pasó a 42 en julio de este año, suponiendo que sea verdad, porque ya sabemos que ocultan la información, este descenso no está borrando el hecho de que todavía se asesina más de 40 personas cada día bajo la administración morenista. 40 personas diarias asesinadas, no por muertes naturales, asesinadas. El colectivo Causa en Común, documentó casi 3,000 masacres. Una masacre definida como el asesinato de 3 o más personas en un solo evento. Casi 3,000 entre enero del 20 y marzo del 26. Una masacre diaria durante el periodo de gobierno de Morena. Estados como Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Baja California son los que concentran la mayor parte de estos hechos. En Sinaloa está la disputa entre las facciones del cártel que generó cientos de muertos y desplazados después del 24. En Michoacán, los narcobloqueos y las quemas de los vehículos continúan siendo una noticia todo el tiempo. En Chihuahua, donde el PAN lanzó la campaña, la violencia en zonas como Guadalupe y Calvo y Ciudad Juárez sigue siendo un problema no resuelto por las autoridades ni federales ni locales, que por cierto son afines a Morena. La estrategia de abrazos, no balazos de López Obrador, la continuidad de esa línea con Claudia Sheinbaum, no han logrado desmantelar a los grupos criminales. En muchas regiones del país la policía simplemente no puede operar. Hay lugares a donde no entran, a donde no van, porque tienen miedo, porque no tienen equipo, porque no son suficientes. Hay familias enteras que han sido masacradas en sus casas o los negocios sin que las fuerzas del orden llegaran a tiempo o que llegaran. Hay reportes de organizaciones de derechos humanos y medios locales y todos coinciden en que la ausencia de la autoridad permitió que los cárteles impusieran su control territorial, como vimos en Michoacán el día de hoy. Y el día de hoy tenemos una cifra de muertos que incluso con las reducciones recientes que dicen que hay, mantiene a México entre los países más violentos del mundo fuera de zonas de guerra abierta.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas está reportando más de 132,000 personas en estatus de no localizadas o desaparecidas, que a final de cuentas es lo mismo. Y nada más durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han localizado decenas de miles, según las cifras oficiales. Pero el saldo sigue siendo muy alarmante. Hay nuevas desapariciones que se suman cada mes. En los primeros 9 días de este mes se reportaron 154 personas desaparecidas. Estados gobernados o influenciados por Morena concentran una parte muy importante de estos casos, la mayor, de hecho. De hecho, de los 132,000, 136,000 casos que se están reportando, dependiendo de la fuente que quieras, más del 50% ocurrieron desde que llegó Andrés Manuel López a la presidencia. La impunidad en estos casos es casi total. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado una y otra vez que la desaparición constituye una crisis humanitaria en México, algo que se ha generalizado, con tasas de impunidad superiores al 99%. Con la Cuarta Transformación, las fosas clandestinas, los ranchos de exterminio, se han convertido en noticias recurrentes. El hallazgo de los restos en los lugares como el Rancho Izaguirre en Jalisco expuso literalmente la incapacidad que tiene el Estado para prevenir y para investigar. Mientras el gobierno presume los avances en localizaciones, las familias buscadoras, continúan por su cuenta porque las instituciones no responden ni con urgencia y muchas veces ni responden o literalmente se quedan dormidas como la secretaria de Gobernación. El desabasto de los medicamentos es uno de los legados más crueles de la Cuarta Transformación, que también ha matado personas, porque desde 2019, cuando el gobierno de López Obrador implementó una compra consolidada, eliminó los esquemas de compra previos y canceló las compras que ya se habían hecho, las quejas se han multiplicado por 10, 20. El colectivo Cero Desabasto ha registrado miles de reportes de pacientes y organizaciones por falta de fármacos. El IMSS ordinario, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, figuran entre las instituciones que tienen más quejas. Medicamentos oncológicos, insulina, antibióticos, tratamientos para enfermedades crónicas, todas ellas están faltando de manera intermitente o prolongada. En el Hospital Infantil de México se documentó que se encontraron 18,5 millones de piezas de medicamentos, dispositivos, material de curación, todo caduco, con un valor a 121 millones de pesos. Ahí estaban, los podían utilizar, no quisieron. Y mientras esas medicinas se echaban a perder en las bodegas, los padres de los niños con cáncer protestaban porque no llegaban las quimioterapias. Los activistas del Movimiento Nacional por la Salud y otras organizaciones han señalado todo el tiempo que el desabasto de medicamentos oncológicos superó el 60% en varios periodos, que la interrupción de los tratamientos ha contribuido a miles de muertes. Aunque no hay un número oficial exacto que atribuya de forma exclusiva las muertes al desabasto, las denuncias de entre 4,000 y 5,000 niños con cáncer fallecidos desde el 2019 siguen circulando de manera consistente entre los grupos de padres y no han sido desmentidas, al menos no con datos que sean transparentes, que sean ciertos, verdaderos, corroborables. La supervivencia de niños con cáncer en México se mantiene muy por debajo de los estándares de países desarrollados. Las interrupciones de algunos fármacos generan recaídas y los pronósticos con las recaídas siempre son peores. El gobierno de Claudia Sheinbaum dice que el abasto general ronda el 96 o 97%, pero esa cifra no es real. Al menos no refleja la realidad de los tratamientos de alta especialidad que se requieren, en donde se concentran todas las faltas. Hay pacientes que han tenido que comprar las medicinas de su bolsillo, interrumpir sus terapias, esperarse a morir porque no hay cómo les lleguen el medicamento. El gasto del bolsillo en salud aumentó. Las familias empobrecidas se están enfrentando a la muerte de sus hijos, no solamente por la enfermedad, sino por la incapacidad del gobierno morenista para garantizar lo que es mínimo. Hay casos que nos dejan ver este problema. En hospitales de Pemex, por ejemplo, se están denunciando muertes por falta de medicamentos de emergencia. En otros estados se reportan retrasos de meses para cirugías o quimioterapias.
En otros lugares, como la Ciudad de México, si quieres un análisis de laboratorio, te puede llevar 11 meses conseguir la cita y a ver si hay lo que necesitas en ese momento. La reforma que hicieron del sistema de salud con el fracaso del INSABI y la transición al IMSS Bienestar no ha resuelto ningún desabasto, lo está prolongando. Las medicinas caducadas, mientras faltan en las clínicas, es el símbolo de una administración que quería ejercer el control centralizado antes que garantizar efectividad. La policía no llega a tus casas. La ineficacia policial es otro pilar de la crítica que le podemos hacer. Por eso decimos que Morena y muerte es lo mismo. En muchísimas regiones del país, la policía municipal o la estatal ni siquiera tiene una capacidad real de respuesta. Los operativos federales están llegando tarde, se están limitando operativos mediáticos, donde hay cámaras, donde hay fotografías. Familias enteras han sido masacradas en sus hogares, con niños incluidos, o incluso en sus negocios, porque no existe ninguna presencia disuasoria que sea efectiva. Hay reportes de extorsión, secuestro, control territorial de los cárteles que se repiten en gobiernos de Morena o de sus aliados. La promesa de paz y tranquilidad es únicamente una normalización de la violencia. En Chihuahua está el contexto de la campaña del PAN. La violencia en las zonas mineras fronterizas no ha sido controlada de ninguna manera. En Sinaloa, la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa dejó cientos de muertos, miles de desplazados. En Michoacán, los bloqueos, los ataques continúan. Y esto no es culpa de sexenios anteriores. Están ocurriendo y siguen ocurriendo con el gobierno de la Cuarta Transformación. López Obrador había prometido que iban a bajar los homicidios, que el sistema de salud iba a ser de primer mundo, que los pobres iban a tener la prioridad. Pero Claudia Sheinbaum heredó el discurso. Sin embargo, los datos nos muestran la realidad. Dice el gobierno federal que están reduciendo los homicidios, pero el nivel sigue siendo inaceptable. El costo humano sigue siendo enorme. El desabasto de medicamentos no se ha resuelto. Las desapariciones no han cesado. La policía no se profesionalizó. Los abrazos no detuvieron a los cárteles. La reacción de Morena ante el eslogan del PAN, con todas las quejas ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, todas las acusaciones de censura, el gasto público, revela qué tan sensible es el tema. Cuando un partido en el poder como Morena se siente amenazado por una frase tan directa, es porque la frase resume una verdad que les es incómoda, ya que la 4T construyó su narrativa con la idea de que ellos representaban la vida y la justicia frente a los gobiernos anteriores. Pero el resultado es un país en donde la muerte, por homicidio, por falta de medicinas, por desaparición, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en demasiadas regiones. Detrás de cada carajo número hay madres que están buscando a sus hijos en fosas. Hay familias. Hay padres que ven morir a un niño con cáncer porque la quimioterapia no llegó a tiempo, porque los comerciantes asesinados en sus negocios no fueron atendidos por la policía. Comunidades enteras que son desplazadas por el control de los cárteles. La Cuarta Transformación no inventó la violencia, claro, no, ni el desabasto. Los dejó crecer, los prolongó, los agravó con sus decisiones centralizadoras, decisiones ideológicas de austeridad mal comprendida. El eslogan muerte y morena es lo mismo. Funciona y funciona muy bien. Deberíamos de tenerlo presente todo el tiempo porque condensa los años de resultados concretos que los ciudadanos podemos ver. Es la lectura que miles de mexicanos hacemos cuando comparamos las promesas del 2018 con los muertos del 2026. Y el gobierno puede celebrar todas las reducciones porcentuales y sus porcentajes de abasto, pero el país sigue contando cadáveres y seguimos contando recetas sin surtir. Y esa es la realidad. Una realidad que la campaña de Chihuahua puso en espectaculares y que la Cuarta Transformación no puede desmentir con hechos.